una de las cosas más importantes que puede encontrar y que creo que todo hijo de Dios tiene que ponerse como primer objetivo, como propósito mayor, tiene que ver con el oír a Dios. ¿Sí? Repita conmigo, oír la voz de Dios. Bien, repita más fuerte por si el de al lado está medio dormido, que se despierte. Oír. Bien. Y para los que siempre piden el título de las predicas, oír la voz de Dios. Hemos hablado y se ha predicado muchísimo de esto. Yo me voy a centrar en medio de este tiempo, porque nada es casualidad, en medio de sacar la levadura de nosotros, en un tiempo en donde fácilmente desde hace 2 meses Dios está hablando muchísimo de la fe. Lo está predicando mucho. Pastor Seba lo ha predicado, otros pastores que han estado predicando están hablando de la fe, porque hay un nuevo entendimiento, un poquito más de luz acerca de la fe. Y vamos a empezar con una plataforma en 2 versículos. Vamos rápido al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Que sea el espíritu de revelación ministrando lo que el Señor va a despertar y va a encender en el día de hoy. Amén. Saben que veía una fila de ángeles con cántaros, y lo primero que pensé es que venían con cántaros de agua, y uno a veces empieza a ver en el espíritu, pero rápido se va por la carne y empieza a deducir. ¿Pasa o no? A los profetas, a los intercesores. Fuego, viene a encender. Y capaz que el fuego también sirva para apagar algo, no lo sé. Tenemos que callar esa mente que quiere deducirlo todo. Entonces yo ya veía los cántaros y yo ya veía, es agua, ¿por qué el agua? Y no, me dice, es luz. ¿Cómo cántaro? Sí, es luz. Bueno, si vos decís, debe ser así. No, me dice, es así, es así. Y esa luz se activaba en este tiempo para traer revelación, pero una revelación profunda de lo que vamos a tener que sacar primero de nuestros corazones. Lo que la iglesia limpia en su corazón, el cielo lo juzga en una nación. Lo que la iglesia conquista en su corazón, el Padre puede dar un paso más de justicia en una nación. Por eso, el limpiar los pecados tiene mucho sentido con sanaré la tierra. Se limpia el pecado primero de la iglesia y Él puede sanar la tierra, porque la justicia de Dios condena las tinieblas, pero sana la tierra. Amén. Muchas gracias por este café colombiano, ¿no? Allá me sirven colombiano. Romanos 10, 17. La fe viene por, repita conmigo, el oír y el oír. Esta versión que yo tengo acá, que es la textual, dice, la fe viene por lo que se oye. Y escuche bien, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Vamos un poquitito más atrás, ahí en Romanos 10, al versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántas veces hemos leído, hablado, meditado y recibido esta palabra? Lo lindo del Espíritu es que cada vez que recibís una palabra que ya te es familiar, pero lo estás haciendo en la humildad del Hijo de Dios, viene una nueva revelación. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Desde los 6 años que escucho la historia, ¿qué historia escuchamos de chiquito? La de David y Goliat. Pero cada vez que la escucho predicar, si estoy alineado al Espíritu, viene una nueva revelación. Y eso es porque Él es infinito y ninguno de nosotros alcanzó esa plenitud todavía. Pero hacia allá vamos. Tenemos presentes estos 2 capítulos, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y
que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, seremos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Vuelvo al inicio. Uno de los mayores propósitos, si no es el mayor, del Hijo de Dios, es poder oír a Dios. Para los que recién están empezando a conocer de Cristo. Levante la mano quien hace un mes que está viniendo a la congregación, nunca había estado. Gloria a Dios. 3 meses, 6 meses. Lo más importante que van a aprender en este tiempo no es la Biblia, no son las canciones que cantamos. Lo más importante que ustedes van a aprender y desarrollar es la capacidad de oír a Dios. Y yo sé qué están pensando ahora, porque todos los que vinimos por primera vez y escuchamos de Dios está hablando, Dios me dijo, ¿qué decíamos? ¿Cómo te habla? ¿O no? Los que primero se acercaron a Cristo, cuando escuchaban, estos que dicen que Dios le habla, que Dios me dijo, que entendí de Dios, ¿cómo hacen? Y Dios se manifiesta de muchas maneras. Una de las menos usuales, por lo menos en este tiempo, es la voz audible. Alguno lo puede escuchar, pero no es lo más usual. Habla a través de la Biblia, de un sueño, de una prédica, de una persona, de una percepción y de muchas otras formas y formas nuevas que Él nos va a ir revelando. El propósito de Él es establecer una comunicación con nosotros, pero el no ir a Dios nos mete en 2 problemas. Problema número 1, crisis de fe. Los que les gusta anotar al pie de la letra, número 1, puntito abajo, crisis de fe. Problema número 2, de no oír la voz de Dios. Caemos en injusticia. ¿Qué pasa cuando no hay fe? Porque dijimos que la fe viene por, o sea que si no oímos, que no hay. ¿Están despiertos o no? A ver, la fe viene y si no oímos, no hay fe. Y sin fe, estamos fritos. Es imposible agradar a Dios y muchas otras cosas muy feas que nos van a acontecer. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto está en Hebreos 11:6. El que no tiene fe no puede agradar a Dios. Y alguien, ¿cómo se imaginan que va a vivir alguien que no es agradable para Dios? Ay, pero Dios nos ama a todos. Sí, pero agradar y amar no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? No, pero Dios me ama, Dios te ama. Y así te estés yendo al infierno, Él te amó igual. ¿Estamos de acuerdo? De ahí a que le agrades, hay un par de oídos de distancia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien que no le agrade a Dios, y escuchen bien, discipuladores, va a pelear toda la vida con el rechazo. Le vas a hablar del rechazo, van a ver raíces de su vida, de su naturaleza humana y caída, de su infancia, de traumas que le abrieron esta puerta, que son correctos, pero nunca va a terminar de resolver esa percepción del rechazo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios lo está viendo con desagrado. Es difícil pensar en esto, ¿no? Un Dios que ama, que es bondadoso, pero que a la vez no me mire con agrado. Pareciera hasta que es contradictorio, pero no, en la mente de Cristo no. Por eso tenemos que entender y recibir esto desde la mente de Cristo. Alguien que no tiene fe, no puede agradar a Dios, va a pelear toda su vida con el rechazo. Por más que lo ministren, que lo saquen de cautividades que eran ciertas que estaban, va a seguir sin ser agradable delante del Señor. Discipuladores, pastores, quieren ayudar a un discípulo a ser libre del rechazo, llévenlo a que tenga la fe de Cristo. Oren para que se manifieste, clamen para que se manifieste. Estás peleando continuamente, ya te ministraron, ya viste todos los traumas y seguís peleando con este bicho horrible del rechazo. Metete en la fe de Cristo y se te va a resolver el asunto, yo te lo garantizo.
Porque a veces hasta con principios espirituales intentamos sanar, y yo lo he ministrado porque siempre es la palabra que me toca dar en los retiros de sanidad acerca del rechazo. ¿Y qué ministramos? La verdadera identidad. Y ahí nos vamos ¿a dónde? A Pedro, linaje escogido, real sacerdocio y toda esa ametralladora de bendición espiritual. Pero la persona sigue viviendo ese rechazo. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Sabe mentalmente quién es, sabe mentalmente a dónde fueron los huecos por los que entró, pero no lo experimenta. Yo dejo el rechazo a un lado y digo, metete a clamar por fe, empezá a buscar oír a Dios, se va a ensanchar la fe de Él, no la tuya, en vos, y cuando quieras mirar para atrás te vas a haber olvidado cómo peleabas con el rechazo. Y el que pelee con este, tómelo, porque es una llave de libertad que el Señor nos mostró hace un tiempo. Alguien que no haya el agrado de Dios, pero que le conozca, que haya tenido una experiencia, va a ser alguien que tuvo una experiencia con Él. Ni hablar si tiene un don medio evangelista. Toda su palabra, todo su mensaje va a girar en torno a la salvación. Es el típico que le predica a todo el mundo de que Dios es amor, de que Él les salvó, y hasta algunos se convierten. Pero ¿saben qué? No manifiesta frutos de justicia, porque sin fe no hay justicia. Es el típico caso de aquel que tuvo un fuego, que recibió a Cristo de alguna manera o intelectualmente, que se manifiesta, que se mueve en una atmósfera de fe y quiere compartir ese mensaje. Pero pasa el tiempo, pasa 1, 2, 3, 5 años y su mensaje sigue siendo el mismo. Un mensaje que se limita a lo salvítico, pero no puede manifestar el reino. Porque el reino se manifiesta con justicia. Para que recibiéramos la gracia del perdón de pecados, tuvo que haber un acto de justicia. La justicia habilitó la gracia. Y una vez que somos llenos de la gracia, o nos quedamos en la gracia, o buscamos un nuevo nivel de justicia, y eso habilita un nuevo nivel de gracia, y es como una bola que se nos va llevando de gloria en gloria. Gracia y justicia, gracia y justicia. Porque esta persona va a hablar de salvación, pero no va a manifestar la justicia, porque con el corazón se cree para justicia. Recordemos que todo esto viene de oír a Dios. Dice la palabra de Dios que será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Oír a Dios, además de alinearnos a lo que el cielo está hablando, además de revelarnos, no una sola vez, todos los días te levantás y viene una nueva revelación de cuánto te ama. Te despertás, te vas a dormir y viene una nueva revelación de la justicia de Dios. Esta celebración en la que nos metemos, que es meterse en Cristo, de sacar la levadura, no es la misma del año pasado. Ya como nación nos está enfocando a otro tipo de levadura, a otro tipo de justicia y a un mayor nivel de gloria que Dios va a manifestar, porque eso es lo que viene. En los próximos meses esta nación va a recibir esa manifestación de gloria de parte del cielo, y sabrán que hubo un pueblo de Dios que con mucha humildad, que con quebranto, pero con fe, creyendo lo que Dios estaba hablando, se metieron como familias en sus casas, sacaron la levadura, y ahí dijo el Señor: ahora me toca a mí, justicia del cielo. De eso se trata. Decíamos que el primer problema de no oír a Dios es la crisis de fe. Alguien que está débil en la fe es alguien que necesita ser consolado, ministrado y muy poquitas veces escuchado. Y el amor de Dios, eso es amor de Dios. Alguien que es débil de la fe y que se reconoce, debería ser el primero en decir: me llamo por un tiempo al silencio. No lo digo yo. Recibir, escuchen bien, al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. Romanos 14:1. Vuelvo a repetir: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En estos días Dios estuvo hablando mucho de la murmuración.
Creíamos que murmuración era hablar con otra persona de un tercero. Eso es chisme. Murmuración es todo tipo de queja. El pensamiento más pequeño que no da gratitud, que se levanta en el corazón. Por eso el Señor nos llevó a dar gratitud. El pensamiento más pequeño, el rezongo. No, pero no me quejé. ¿Saben cómo nos confrontamos mutuamente con mi esposa? Los chicos todavía no se duermen. ¡Ey! ¿Pecadora? No. Apártate. ¿Saben cómo el Señor? Porque somos un espejo el uno para el otro. No doy más. Ya no hacemos más ese. El viento del Espíritu que está soplando. Anda a dormir. ¿Qué hacemos con el débil en la fe? Lo abrazamos pero no lo escuchamos. Porque de su corazón no va a brotar justicia. Cuando alguien no cree, en su corazón no hay justicia. Con el corazón se cree para justicia. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Por eso recibir al débil en la fe, pero no para empezar a opinar, para establecer un diálogo. Me gusta mucho lo que le leía recién, que habla de los que se mantienen firmes en el Señor. Y dígame si el que se mantiene firme no es el que guarda todo el tiempo su fe. Será como árbol plantado junto a corrientes que dan su fruto a su tiempo. Paréntesis, autochequeo de cómo estamos en la fe. Estamos dando los frutos para este tiempo. No, yo estoy predicando, Sí, pero ese era un fruto de otro tiempo. Tenés que seguir predicando, pero ya con obras de justicia. Cerramos paréntesis. Y todo lo que hace, ¿cómo dice? ¿Saben qué significa prosperar? Ir hacia adelante con fe. Prosperar significa avanzar con esperanza. Yo pensé que era que se te va a llenar la billetera de dinero. Puede ser o no. He prosperado en áreas de mi vida gracias a que no tenía un peso. Y me quería quejar y Dios me decía, estás siendo próspero porque te estoy siendo libre de la queja. Prosperidad no necesariamente es mucho dinero. Eso es una manifestación, sí, que en algún momento se da. Dinero para administrarlo conforme al propósito de Dios. Pero prosperar es avanzar con fe. Avanzar con fe. ¿Estamos acá? Ok, ¿estamos bien? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Decíamos que con el corazón se cree para justicia. Pero ¿qué pasa cuando un corazón se endureció? Dios está ministrando una tremenda palabra. El Espíritu se derramó sobre la congregación. Los salmistas están manifestando lo que el cielo está hablando. Y el corazón duro. No, pero me quebranté, lloraba. Guarda con confundir un llanto emocional con un quebranto del corazón. Y vos sabés cuál es el quebranto. Te duele todo. Cuando te pasó alguna vez de meterte ahí en el estudio, yo sé que ese es tu lugar de intimidad, y meterte en el quebranto y salir, y por un tiempo no querés que nadie te hable. ¿Te ha pasado? Viene nadie y te dice, ese. Pero, ¿te ha pasado? Ni hablar cuando te muestra esas levaduras, no lo vas a usar ahora como excusa cuando no tengas ganas de hablar. Pero cuando Dios te muestra una miseria que antes ni la veías, que parece mínima a comparación de cómo pecabas antes, te sentís el peor ladrón, el peor homicida, el peor violador. Les pasó de ver un pecado, no sé, nunca supe que la murmuración acá era pecado, pero hoy se corrió el velo, lo viste y te sentiste tan mal como cuando tuviste que ir a confesar que tenías problemas con la pornografía, con una infidelidad. ¿Les ha pasado? A veces rápidamente caemos en levantar argumentos en contra de esto. ¿Cuáles son los argumentos? Es el autoengaño. Bueno, sé que tengo un problema de chistes fuera de lugar, pero a comparación de lo que era antes, claro, el tipo antes robaba, mataba, le pegaba hasta la madre. Ahora, ¿qué es un chiste fuera de lugar? Pero a esta luz es tan oscuro, es tan peligroso y es tan dañino como cuando robaba, mataba.
Los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son argumentos que están acá en el corazón, que justifican o que quieren hacer más liviana esa levadura. Segundo problema de no oír la voz de Dios: caemos en injusticia. ¿Por qué? Porque no oír la voz de Dios, como dijimos, nos quita fe. Y automáticamente, cuando no tenemos fe, no se puede cumplir la palabra que dice Romanos 1:7, el justo por la fe vivirá. O sea que es un doble problema, no oír a Dios. Pierdo fe. Y todo lo que les acabo de decir que pasa y todo lo que el Espíritu les ha revelado a ustedes, si están conectados, porque hay mucho más de lo que yo estoy hablando. Amén. Así que conéctense con la fuente del Espíritu, porque no es un hombre, hay un canal del Espíritu Santo con nosotros. Yo voy a decir algunas cosas, pero eso el Espíritu lo va a traducir a tu vida con nuevas revelaciones, con quizás nuevas faltas, con nuevos velos. Así que conéctense no al hombre, sino a la fuente de vida que está brotando en este lugar. Yo puedo percibir una atmósfera muy pero muy limpia. Por eso yo siempre que puedo trato de honrar a los salmistas. Y no por engrandecer al hombre, porque ellos en su esfuerzo, ¿saben qué? El que se levanten a las 6 de la mañana para estar una hora antes que todos y estén conectando, estén probando, se estén confesando pecados para subir en santidad. Eso ya está subiendo como un olor fragante al cielo. Y cuando eso es genuino, ellos hacen una nota. Hacen una nota. Se abre el cielo. Che, pero no dijeron nada. Nadie dijo, vamos hermanitos, levanten las manos, oremos. Y ya hay uno llorando, otro que empieza a sentir una convicción. ¿Qué pasó? Es que ya estuvo subiendo el olor fragante. Ya se abrió esa atmósfera. Y hay una atmósfera en esta hora, en este lugar. Hablo de este lugar espiritual. Porque hay personas que físicamente no están. Pero si están conectadas a la atmósfera, van a empezar a recibir esta revelación que viene de parte del Espíritu. El justo por la fe vivirá. Sin fe no hay justicia. Vamos a intentar hacer obras. Esto me confronta a mí todos los días. Esto no es algo que, recibí la palabra que ministró Juan y ahora ya. No, esto es todos los días. Cuando yo tengo que tomar una decisión y le estoy consultando a la billetera, estoy viendo la especulación. Cuando hago algo por Dios y estoy esperando un resultado, ya habla de que no tengo fe. Y eso me pone en este problema. Cada vez que diste un paso para adelante y miraste y osaste volver atrás, el diablo te robó un poquito de fe. Y con ese poquito de fe, una capacidad de justicia que Dios estaba esperando que tu vida manifestara. Alguien que no tiene fe, que no tiene justicia en su corazón, no va a hablar las verdades del cielo. Hay personas que están llenas de fe y por ende llenas de justicia. Son personas que vienen y capaz que no te dicen la gran revelación, pero te ponen una mano, te dan un abrazo. Y vos capaz que media hora después en una reunión, en un evento, te quebrantaste y ni te enteraste. Yo creo mucho en la comunicación no verbal, porque la palabra habla mucho de la imposición de manos, de el abrazarnos, del ministrarnos. Y vos te metiste. Y capaz que se lo atribuiste al evento, a la persona que estaba ministrando, pero pasó un hermanito que capaz que no es tan visible acá, porque allá sí. Te dio un abrazo, te puso la mano. Ese hermanito venía de 30 días de alinear su casa a la justicia. Nadie lo veía, solamente él y su discipulador lo trabajaban. Y él, muy obediente a Dios, fue alineando. Pasó y te tocó. Te llenó de convicción. Hay personas que ni siquiera han sido ordenadas, como quizás yo, o los pastores. Y en algunas áreas nos pintan la cara en justicia. Gloria a Dios por esas personas. Gloria a Dios porque las necesitamos. Cada vez que vos venís y te sentás ahí, lo que está en tu espíritu se expande. Se expande. Yo sé que me he sentado al lado de personas que ni conocía su nombre y estaban llenas de fe. Esa aura
me ministraba y me llevó a nuevos niveles. ¿Cuánto más poderoso? Miren, ¿cuántos somos? ¿Cuántos hay acá? 300. Más todos los que están conectados. Si están todos los de Ciudad de la Gracia, debemos ser ya unos 3.000. Es que he crecido en este... Mientras hayamos crecido en fe y en justicia, es lo que el Señor nos mandó a hacer. Trabajamos mucho en eso. Allá mucho. Y en la ciudad se está viendo. Porque tiene una implicancia. Cada vez que alineas tu vida, no es para dejar de sufrir. No es para ser sano o libre de algo. Eso viene en el combo. Es para que la tierra sea un poco más libre y el cielo se manifieste. De este corazón sin fe es de donde nacen los rumores, los pleitos, las divisiones, la maledicencia, los chismes, el hablar palabra ociosa. Todo eso nace de un corazón que no tiene fe. O sea, corazón sin fe, a la larga o a la corta termina murmurando, quejándose, hablando lo que no tiene que hablar. Corazón lleno de fe va a abrir cielos, va a hacer temblar la tierra, pero también todo lo que salga de su boca va a traer orden. Va a traer orden. Y todo esto viene por no, díganlo fuerte. Por eso lo primero que daña Satanás en el hombre fue la audición. Fue lo primero que él daña. Él es estratega. Él es astuto. No debemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas. Está vencido, sí, pero el hombre lamentablemente le dio poder. Y cada vez que quitamos fe de nuestro corazón, le estamos dando poder a él. Y él sabía muy bien a dónde tenía que golpear. Él no se centró en el pecado. Él no se centró desde un principio en que Eva y Adán comieran del fruto prohibido. Él dijo, esto va a ser imposible si ellos están conectados a la voz de Dios. ¿Saben que comunicación es mucho más que hablar? Todos aprendimos en la primaria, 5º, 6º grado, ¿se acuerdan el cuadrito de la comunicación? Emisor, mensaje, receptor, ¿se acuerdan? Después capaz que en la secundaria se complejizó un poco más, pero entendemos eso por comunicación, pero comunicación en su raíz tiene que ver con comunión. Es mucho más que hablar, es mucho más que decir, es mucho más que mirar. Tiene todo eso y es hermoso y son herramientas prácticas para nuestra vida, pero en su raíz, en su origen, tiene que ver con tener algo en común. ¿Qué tenía el hombre antes de escuchar a la serpiente en común con Dios? Un canal limpio en donde el Padre hablaba y el Hijo obedecía, porque escuchar es obedecer, oír, Shema, es obedecer, es exactamente lo mismo. La serpiente astuta dijo, si yo tiro un dardo acá en medio, después voy a poder lograr todo lo otro, que coman, que se rebelen, que pequen, que caigan. Entonces empezó de manera muy práctica. Eva, que hasta acá toda la voz que había oído, que había escuchado, era una voz pura, una voz santa, estamos de acuerdo, ¿no? Estaban en el huerto, no había conversado con la serpiente. Todo lo que su oído recibía era voz del Padre. Y la voz del Padre, por el solo hecho de entrar por acá, ya está sanando, ya está alineando, ya está revelando. A veces todo lo que tenemos que hacer es silencio y oír. Y se suelta esa voz. ¡Hey, Eva! Así que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. Primer objetivo cumplido. Che, pero no cayó todavía, no. Ni siquiera se lo dijo a Adán, no. Primer objetivo cumplido. ¿Cuál? Herir su audición, lastimar. Pero no le dijo una mala palabra. El solo hecho de que te hable la serpiente te lastima y te saca de la comunicación perfecta con Dios. A la serpiente no se la escucha, se le corta la cabeza. Esta es el arma más poderosa del Hijo de Dios, la palabra, pero también es el arma más poderosa del hijo de tiniebla,
la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, Proverbios 18:21. El que guarda su boca, guarda su alma. Escuchen bien, el que guarda su boca, guarda su alma. ¿Querés sanidad interior? Guarda tu boca. No, pero yo quiero que me expliquen cómo salgo. Guarda tu boca. Yo te puedo asegurar que cuanto más callamos, más podemos oír a Dios. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 13:3. La lengua apacible es árbol de vida. Después investiguen en Apocalipsis qué es el árbol de vida y cómo empieza. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:4. Antes de que entrara el pecado, hubo una desconexión. No pecó, no comió del fruto, pero algo pasó, se desconectó de la voz 100% sana y perfecta que es la voz de Dios. Desde ese momento, ¿saben qué pasó? El hombre empezó a desconocer la voz de Dios. Y eso que tenían en común, que era la santidad, la justicia, la confianza, cayó. No había pecado, pero eso ya estaba caído. Miren qué tremendo que fue el daño que le hizo la serpiente al lastimar su oído, que el hombre en ese momento perdió el registro 100% de la voz de Dios. Bastó una generación, solo una generación, para que se desconociera la voz de Dios. Caín mata a Abel, la sangre inocente clamaba desde la tierra y el Señor, que ya no estaba 100% en el mismo canal de comunicación, estaban en lugares diferentes, tiene que venir por esa sangre que sí hablaba el idioma del Padre. Dice: hey Caín, ¿a dónde está tu hermano? ¿Y cuál es la respuesta? Insolente de él. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan? Después léanlo en Génesis. Uno podría decir: che, pero qué mocoso insolente. ¿Cómo le vas a hablar así a Dios? Pero en realidad hay una explicación para esto. Su madre y su padre habían perdido el registro. Sí, pero él sabía que era la voz de Dios. Sí, pero una cosa es saber la voz de Dios y otra cosa es que esa vibración sea decodificada 100% por tu espíritu. Eso se perdió. Sabía que era Dios, pero ya no impactaba como impactaba en Adán y Eva antes de que cayeran. Por eso la respuesta: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciendo, ¿quién te pensás? ¿Cómo le vas a hablar así a Dios? Pero el problema no es cómo le habla, el problema es cómo le escucha. Lo primero que viene Cristo a reconciliar es la voz del Padre con el oído de sus hijos. Lo primero. Él pone un pie en la tierra. Era bebé, ni siquiera puso un pie porque era bebé, no caminaba. Pero ya era la palabra viva que bajó del cielo. Ya era la palabra, ya era la voz. Ya era el Padre diciéndole a la tierra: por fin, después de tanto tiempo, quiero reconciliarme, quiero que volvamos a tener eso que teníamos en común, quiero que volvamos a estar en el mismo ámbito. Ya no quiero hablar por medio de traductores. Hasta Cristo, el Padre se valía de traductores. Un Abraham. ¿Y qué caracterizó a Abraham? Fe, justicia, combustible para que arda la voz del Padre. Un Abraham, uno. Un Lot, justo Lot. Un Moisés que le creyó y sacó el pueblo. Un Noé que en medio de una sequía se puso a hacer uno. ¿Sabe lo que estaban haciendo esas personas? Estaban creyendo, estaban abriendo sus depósitos de justicia y por ende estaban permitiendo que descendiera la voz del Padre. Donde hay un justo que está adorando a Dios, desciende la voz del Padre. Saúl, sumamente injusto, se movía
en medio de los profetas y profetizaba. ¿Por qué? Porque en ese ámbito de justicia él podía oír a Dios. Lo primero que viene es a sanar. Antes de morir en la cruz, antes de juntar a los discípulos, antes de hacer todo lo que hizo, y aún lo que hizo y no está escrito, fue reconciliar el oído del hombre, sanar el oído del hombre. Él viene y suelta su voz: paz, el reino de los cielos se ha acercado. Vuelve a sonar esa voz del Padre y vuelve a impactar en los que ya habían sido escogidos. No lo sabían, pero ya empezaron de a poquito a sanar. Y la manifestación más visible de esto es cuando los fariseos, aquellos que no creían en la voz, creían en lo escrito. Lo escrito sin voz es letra muerta. Si la voz del Padre no suena en tu casa, podés tener la biblioteca llena de Biblias con todas las versiones, pero no va a resonar en las paredes de tu casa la voz que viene del cielo. Un hogar donde todo el tiempo buscan creerle a Dios. Hasta las paredes se impregnan de justicia. Invitas a alguien a cenar a tu casa, invitas a alguien a merendar y no tenés que necesariamente hablar de las revelaciones. Todo está ministrando. Yo creo que hasta las cortinas de una casa manifiestan si hubo presencia de Dios. No es fetichismo. Cuando le tocan el manto, Jesús dice: ¿quién me tocó? Una mujer con fe dice: no necesito ni hablarle, si toco el manto, lo que pido se cumple. ¿Se acuerdan? ¿Se creen que fue la única que lo tocó? Que alguien con fe. No era el tocar, no era el manto, era la fe que habilitó que saliera poder. La fe habilitó. Donde hay justicia hay poder. No es hablar una lengua rara, no es tocar como nunca antes habíamos tocado. Eso es válido si viene de estar oyendo al cielo. Donde hay justicia. Che, este hermanito no sabe cantar, conoce 2 versículos, pero donde va hay prosperidad. ¿Por qué? Porque donde tiene un poquitito de entendimiento, le hace caso a Dios. ¿Y saben qué? Ese hermanito conoce muy poco, se confunde los versículos, pero le cree todo a Dios. ¿Saben qué? Es una bola de justicia andante. Imparte fe para todos lados. Y ahí estaban esos fariseos que buscaban hacerle tropezar y le dicen: a ver, le vamos a hacer pisar el palito. Nosotros no sabemos la Torá de memoria. A ver, Jesús, usted que sabe tanto, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y qué le dice Jesús? Eso lo predicaste una vez, Jere, y me trajo mucha luz. No lo dice en Mateo ni en Juan, pero en Marcos 12:28. No lo busquen, anótenlo, pero no lo busquen. Es una versión diferente. O sea, no es diferente. Agrega algo que antes no estaba y tenía que estar. Él le dice: oye, Israel, tu Dios uno es. ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba sanando. Estaba sanando. Ellos ni entendían. Ellos estaban concentrados en lo que seguía, que el primer y gran mandamiento es que amarás al Señor tu Dios. Pero antes que decirle lo que ellos querían escuchar, Él le dice: oye, sana, vuelve al huerto, vuelve al tiempo atrás donde la serpiente lanzó una palabra que no era, en donde un código diferente, el código de voz del Padre, se infiltró, se incrustó en tu corazón. Vuelve a sanar eso. No es algo que pasó, es algo que está pasando hoy. Porque ese oye Israel, así como el sea la luz, es una voz que está en la eternidad sonando todo el tiempo. El Padre dice: hey, oye, ¿qué palabras dejaste entrar? ¿Qué pensamientos subieron como murmuración a tu corazón? Y te sacó del lugar de oír perfectamente, te robó fe, te incapacitó para crecer en justicia, te hizo estéril. ¿Saben cuántos vientres hemos visto, amigos, hermanos, en este último tiempo abrirse? ¿Cuántas mujeres quedaron embarazadas porque alguien se alineó a lo que el cielo estaba hablando? Al tiempo, porque no es decir cualquier cosa en cualquier momento. Dará su fruto a su tiempo. Y dijo: ahora ábrase esa matriz. No pasará otro invierno sin que quedes embarazada. Y eso pasó. Wow, qué ungida esa persona. No,
primeramente que es justa porque le cree a Dios. Y esa persona que quizás era un débil en la fe, o en esa área le costaba creer porque llevaba muchos años sin dar a luz, ¿saben lo que hizo? Consolaba al débil en la fe, pero no opinen. Se cayó y dijo, creo. Y se abrió la matriz. Desde esta luz, escuchen bien, sobre todo los que ya tienen algún tiempo caminando en el Señor, desde esta luz, una crisis de fe es injusticia. Hace muy poquito Dios me habló de esto. ¿Te acordás todas las crisis de fe? Sí. Yo te sané, yo te demostré, pero quedó una iniquidad que tenés que resolver. ¿Cómo, Señor? Sí, porque habilitaste injusticia por no creer. Y tuve que pedir perdón. Es más, yo hasta me jactaba de que en la crisis de fe Dios se glorificó todo, pero volvamos a ese tiempo, tenemos que resolver algo. Bueno, pero era nuevo, pero lo que me estaba pasando, me atacaron de esta forma. Está bien, en ese momento Dios no te pedía otra cosa. Dios te dijo, vení, yo te cubro, métete a la cueva. Vení, Elías, métete un ratito acá. Deja que pase el temblor y cuando escuches el silbo apacible salí. Ok, saliste, ya te diste cuenta, no hay nadie. Sí, ya se fue Jezabel, sí, ya lo confrontamos, ok. Ahora tenemos que arreglar algo. Allá dudaste. Allá en el desierto dudaste, ya te saqué. Pero ya estoy en Canaán, sí, ya está. Pero vamos a cerrar eso, para que no lo hereden tus generaciones. Porque eso, a este nivel de luz, te es contado como iniquidad. La crisis de fe, hermanos, si bien Dios se va a glorificar, pero nos cuenta como injusticia. Porque el justo por la fe vivirá. Oye, Israel, es mucho más que Yemá, es mucho más que obedecer. El Padre es tan bueno que ni se acuerda lo que pasó en el huerto, que ni se acuerda lo que hiciste el verano pasado, porque ya te conoció. Sonó a película, pero no lo hice a propósito. Yo ya no sé lo que hiciste el verano pasado, ya me olvidé. Ahora quiero sanar tu oído. ¿Por qué? Porque te va a ser imposible aprender nuevas revelaciones. Te pueden hablar y ministrar muchos principios de prosperidad, pero sin fe te va a ser imposible. Vas a ver qué pasa. Vas a ver qué le pasa al de al lado, al del enfrente, y vos no. Pero yo pasé, sembré, diezmé, ofrendé, morí a esto. Sí, pero seguís dudando. La fe es el combustible que lo habilita todo. Por la fe todo fue creado. Por la palabra de Dios. ¿Qué fe? Porque Él es el Padre de la fe. Por la palabra de Dios todo fue creado. Él cree en Él mismo. Él cree en lo que hace. Él cree. ¿Y cómo recuperamos la audición? Número 1, y tan alineado a este tiempo, descontaminación. ¿Te contaminaste con incredulidad, con injusticia, con pecado, con lo que sea? Ok, hay que descontaminarse. Gloria a Dios porque estamos en ese tiempo. Es un tiempo profético, no es una fecha en el calendario. Es un tiempo en donde el cielo se abre y dice, iglesia, los que tengan entendimiento, los que crean, van a acceder a mí en este tiempo y van a ser limpiados, van a ser purificados, van a ser descontaminados. Y al finalizar este tiempo, habremos crecido en audición. La visión viene por la audición. Eva veía al árbol como malo, al fruto prohibido, como muerte. Satanás astuto le dice, a ver, ¿qué te dijo Dios? Que el día que coma de eso muero. No, Eva, me parece que no escuchaste tan bien. Lo que él quiso decir en realidad es que el día que coma vas a ser como él. Y dice que los ojos de ella se abrieron y empezó a codiciar. Esto es, empezó a desear, empezó a ver con buenos ojos. Vemos según lo que oímos. Lo primero que se desarrolla
en el hombre cuando está en el vientre de su madre, el primer sentido de los 5 sentidos que conocemos, no los espirituales, es el oído. Él no ve, pero ya oye. Es lo primero. Si yo fuera... ¿Y por qué esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Es más importante oír que ver? No sé si es más importante. Sí sé que es primero. Vemos según lo que oímos. Si yo fuese sordo, pero no ciego, yo puedo subirme a un auto y irme a Buenos Aires solo, sin nadie. Puedo subirme y manejar. Pero si yo no fuera sordo, pero ciego, no lo podría hacer. Entonces es más importante la vista. Para el mundo sí, todo pasa por la vista, porque ahí se codicia. En el reino no. Si yo fuera sordo, puedo ver. Ahora, si yo soy ciego y lo único que tengo es la audición, me vuelvo 100% dependiente. Che, Mati, ¿vos sabés manejar? Sí. Yo no puedo ver, pero yo escuché que tengo que ir a Buenos Aires. Dependo de alguien. La voz te vuelve dependiente. Profetas, guarda con enamorarse de las visiones sin la audición, porque es un pie de tropiezo para la vanidad, para la distracción, para el engreírte. Más de una vez tuve una visión y por no prestar atención a la voz, me fui allá arriba. Seba, no sabes lo que vi. ¿Y vi esto. ¿Y? ¿Cómo y? ¿Y qué hay que hacer? ¿Para qué le pregunto? Primero está el oír. Y si viene una visión y no hay un entendimiento, clama hasta que puedas oír. Porque la voz te vuelve dependiente. La voz de Dios mata todo lo vano que hay en vos. Una visión sin voz te puede llegar a hacer patinar en la vanidad. Una voz, ahí te tira al piso. ¿Qué viste? Ángeles, no sé. Escuché, arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Pero viste los ángeles, el reino, a Cristo cabalgando. Nunca, no. Pero esa sola vibración produjo algo en mí que me quebrantó. Y yo sé que no es emocional. Y de ahí no me voy a levantar igual. ¿Saben qué? Cada vez que se quebrantan, cada vez que nos quebrantamos, cada vez que el tirarte al piso es porque te quebrantaste, no se levanta un hombre vanidoso que pasó tiempo con Dios, se levanta Jesucristo. Eso llena de poder, de autoridad, de fe, porque es Cristo y no el hombre. Lo primero es descontaminarnos. El hombre sale del Edén prácticamente sordo de la voz de Dios. Y para volver se tiene que meter en Cristo. Y en la vida diaria, ¿cómo lo hacemos? Saliendo de todo ámbito contaminado. El mayor ámbito de contaminación es el ámbito de las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque está en la esencia del hombre, por diseño de Dios, no estar solo. El hombre, desde que vino a la tierra, fue diseñado para estar en compañía. De hecho, hombre es completo cuando se une el varón y la varona. Esta es la terminología correcta. Pero también, si no es un ámbito de santidad, es el primer lugar donde se van a contaminar nuestros oídos. Si te estás moviendo en ámbitos en donde no hay fe y justamente estás peleando con la debilidad de la fe, salí de ese lugar. Vas a terminar quejándote, vas a terminar mirando lo que estás escuchando y no vas a ver lo que el cielo te está mostrando porque estás escuchando una voz que viene de las tinieblas. Lo primero para descontaminarse es salir de ese ámbito, de relaciones, de lugares a los que frecuentás, de personas con las cuales tenés contacto, que no hablan fe. Es lo primero. Ámbitos de injusticia, donde hay falta de fe, se van a manifestar ámbitos de injusticia. Tiene que haber una descontaminación de voces. ¿Saben qué? A veces me tengo que llamar al silencio de mí mismo. ¡Ey, no hables más! Juan,
cállate la boca porque estás hablando lo que el cielo no está hablando. Pero no dije una mala palabra, no dije, estás pensando lo que el cielo no está pensando. ¿Tenemos que ir a tal evento? Sí. ¿Y cuánto sale? ¡Ey, eso está hablando el cielo! A ver, ir a la próxima convocatoria va a salir más o menos unos $2.000 por persona. Mente que no está conectada. 2.000 por, ¿cuánto, Jere? 42, 43 por 43. ¡Ey, eso no está hablando el cielo! El cielo cotiza en fe, no en cuánto está el dólar. Señor, ¿tengo que ir? Sí. Ok, anda, pon un pie y vas a ir. Y cuanto mucho, te quemas en el horno, pero no saliste por temor. Me he quemado en el horno. Tengo que ir a Dominicana, ¿te acordás? Ok, y no tenía que ir. Escuché mal, me largué mis emociones, pero le creí a Dios. Y yo sé que no fui, oí mal. Pero a mí no me fue contado como injusticia porque estaba creyendo que le creía a Dios. No dudes, nunca vas a deshonrar a Dios por moverte en fe. Aun cuando no tenías que ir y pusiste un pie y el Jordán te llevó puesto, como decía Seba, unas prédicas anteriores, pero te moviste en fe. Y si me vuelve a pasar, tranquilo, es imposible que tu oído no se afine a la exactitud de Dios si vas dando pasos en obediencia. Eso el Padre lo avala. Che, pero no tiene que ir, pero Él cree que me está oyendo. Ya lo voy a corregir, pero yo estoy justificando esa fe. Les he contado como justicia. Y con el tiempo vas madurando, tu oído se va afinando y los pasos son cada vez más certeros. Segundo punto para oír la voz de Dios, purificando nuestros corazones. Estos puntos no son los 3 pasos para oír correctamente la voz de Dios. O sea, es algo que Dios me reveló. Agrega en tu cuaderno todo lo que el Espíritu te esté revelando y te vaya a hablar en este tiempo de descontaminación. ¿Sí? ¿Cómo purificamos nuestros corazones? La manera más efectiva que yo encontré, y hasta acá la única, es en el quebranto. Es en el quebranto. El quebranto hasta que duele la panza, hasta que te duele la cabeza de tanto llorar, hasta que te duele, hasta que... Mira, ¿alguna vez cometiste un pecado o una práctica y después de cierta convicción nunca más lo volviste a cometer? ¿Sí? Digan que sí, porque si no, no avanzamos nada. Sí, alguna vez lo hiciste. Mira, esto no lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Y cómo? Estoy seguro. Me dio tanto asco, pero por sobre todas cosas, me sentí tan mal con Dios. ¿Sabes cuál es el quebranto? Cuando ya no te duele por el lugar que perdiste. Ya no te duele. La traté mal a mi esposa. La ofendí con mis palabras. Esto no pasa en nuestro matrimonio, sino en de matrimonios amigos. Y ya no es me siento mal porque sé que la lastimé. Ni siquiera esa convicción tan egoísta de me siento mal porque me desconecté de Dios. Eso es muy egoísta. ¿Saben cuál es la convicción verdadera? La de David. Pequé contra ti, Señor. Dios tiene emociones. A Dios le duele cuando pecamos. Esa imagen de Todopoderoso que no que pisoteemos su sangre. La convicción 100% genuina es cuando te largas a llorar, pero ya no por el daño que le hiciste a un hermano, aunque eso te duele y te pesa, ya no por cómo te he contado a vos como injusticia, sino porque lastimé al Señor, lo lastimé. Los varones, ¿alguna vez hicieron llorar a su papá? ¿Les pasó alguna vez? Es horrible. Mamá, bueno, las mujeres son más sensibles. ¿Ustedes hacían llorar a mamá? Pero cuando tu papá lloró por algo que hiciste, prefiero, no sé, una paliza. Porque ver llorar cuando sos chico, que la imagen de tu papá es muy parecida a la imagen de Dios. Porque tenemos esa imagen todopoderoso. Imagínate el todopoderoso llorando. ¿Por qué está llorando? Porque así está pecando mi iglesia. Porque mi hijo hoy se burló. Porque mi hijo hoy no me creyó.
esa convicción, yo te puedo asegurar que es un gran paso para que no vuelvas a pecar en esa área. Así se purifica el corazón, con ese quebrantamiento. Y después de la convicción, el tomar la decisión correcta, el no volver a hacerlo. Tercer punto para volver a oír a Dios, hablando lo justo. Ya lo mencioné anteriormente, silencio. Oír a Dios es precioso, es hermoso. Y yo te voy a decir algo, todos, aun si hay alguien que viene por primera vez, todos alguna vez escuchamos a Dios. Yo le hablo a tu espíritu, desde la eternidad que se suelta la voz de Dios. Antes que ni siquiera tus papás se conocieran, Él te conoció. Y hay algo hermoso que nos va a pasar, o que nos está pasando todo el tiempo. Entonces conoceré como fui conocido. Sanidad interior. Entonces conoceré como fui conocido, como Él me conoció. A los que antes conoció, Él predestinó. Y a estos llamó. No tenemos memoria acá mental de eso, pero yo sé que tu espíritu y el mío recuerdan cuando éramos esas piedras en el cielo y que el Señor estaba llamando, ok, viene este siglo, es este tiempo, se está acercando el 2000, para este tiempo llamé. A Mabel para este tiempo, es el tiempo, sí, estamos en lo correcto, ok, la llamamos, que se materialice. Ya un vientre para esta mujer va a nacer en este lugar, en esta región, en este tiempo de la iglesia. Está llamando, Él ya te estaba llamando. Y tu espíritu, que estaba totalmente libre de toda iniquidad, de todo razonamiento mental. Sí, Padre, vamos. Me imagino una conversación, espíritu a espíritu, 100% libre de toda falta de fe, ahí en el cielo. Hey, Amadeo, ¿estás listo? Sí, Padre, te creo, vamos. De acá a 9 meses no te vas a acordar nada, pero esto es un paréntesis. Y vas a volver a recordar cómo fuiste conocido. Pero eso no va a pasar cuando deje de latir este corazón. Eso ya está pasando, solamente que estás conectado a la fuente incorrecta. Mi hermano, no hay prédica, no hay unción profética, no hay apóstol que venga a traer una palabra y que cale tan profundo como cuando nos volvemos y decimos: Señor, mira, soy débil en la fe, pero yo sé que te tengo que creer. Mi mente caída y humana todavía no está convencida, pero algo en mi espíritu me dice: yo tengo que creer. El Señor viene a ensanchar la fe de Cristo. Sanidad es poder oír a Dios. Escuchen bien, sanidad no es que te deje de doler, ni siquiera sanidad conforme al reino es que se sane una enfermedad del cuerpo. Eso puede pasar o no. A veces un aguijón en la carne es necesario para depender de la voz del Padre. Alguien sano es alguien que puede oír a Dios. Puedo verlo al Señor como tejiendo. Está aconteciendo. Salite de la mente que piensa en pasado, presente y futuro. Él está tejiendo, está entretejiendo, está uniendo. Es tan capaz y tan poderoso que a miles de millones pudo dedicarse uno por uno. Él está tejiendo, eso está pasando. A través de Cristo
está pensando en cada uno de nosotros, porque Él nos ve en Cristo. Cuando Él te formaba en el vientre de tu madre, la palabra de Dios le daba vida a tus células. Y ellas se reproducían y conforme cada mes iban desarrollando lo que tenían que desarrollar, porque ellas son obedientes. Una persona que se vuelve a Cristo en obediencia, en algún momento esa obediencia se manifiesta al alma, y del alma se traduce al cuerpo, y toda célula rebelde cae por tierra. No hay cáncer que pueda resistir ante alguien que le cree a Dios. No, pero este murió de cáncer, no te confundas. Murió lleno de vida porque le creyó a Dios y lo venció antes de dejar la tierra. Esta no es una palabra emocional, aunque puede emocionar. A mí me emociona mucho y hasta las lágrimas. Pero ¿saben qué? No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. No se trata de cuánto vamos a recibir hoy para salir llenos. No se trata. Cuanto más seamos llenos es porque tenemos más para dar. Y cuanto más des, más vas a recibir. Más vas a bendecir la tierra a las generaciones que van a venir. Hubo gente que ni conocemos que estaba sanando la tierra para dejarnos una plataforma para oír a Dios como nunca antes se había oído. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros volverse a la voz del Padre. No es por una exhortación. Como base, la base es el amor. La base es el amor. La base es el amor. El perfecto amor. El perfecto amor es el que llena todo de vida. Es el que llena todo de fe. Al temor se lo enfrenta con amor, dando pasos de fe. Dando pasos de fe. Sana, iglesia, tu audición. Sana, sana, sana. ¿Sabe que es una palabra que si la tomas va a ser pesada? Porque te va a empezar a llamar el Señor de madrugada. Te va a empezar a decir el Señor cosas bien prácticas. Basta de cenar tan pesado, porque estás comiendo pesado y a la madrugada yo no te puedo llamar y te quiero levantar cuando todo duerme. Te quiero despertar como hacía tiempo que no te despertabas. Vamos, iglesia, responde, porque el Padre empieza a llamar. Oye, Israel, oye, sana tu oído, y para sanarlo vas a tener que dar pasos, vas a tener que tomar decisiones. Se cae toda mentira de que no podés oír a Dios. Sí podés oír, tenés que obedecer, tenés que creer. Creerle a Dios es justicia. Suelten sus voces. Creerle a Dios es justicia. Hay un ejército de ángeles celestiales que desde hace unos días están viajando desde el reino hacia esta nación. Se ha levantado el sol de justicia y vienen legiones que van a acompañar el establecimiento del gobierno de los cielos en esta nación. ¿Saben qué? Se va a agitar el mar y van a pensar que son fenómenos naturales. Son las legiones de ángeles que van a entrar, que van a pisar tierra firme en esta nación. Viene el tiempo del gobierno. Oír es gobernar. Oír es gobernar. Sale todo oído de la sordera, sale todo oído. Y con el oír viene la visión. Oír es la palabra de Dios. Él es el verbo, iglesia. Él es el verbo. Se sueltan vibraciones que nunca antes habían soltado, porque hay una nueva revelación. Salmistas se tienen que ir de este lugar vacíos, se tienen que vaciar por completo, lo van a dejar todo. Iglesia, vamos a dejarlo todo para que venga el renuevo. Levanten voces, no miren al hombre,
No miren acá, no miren la plataforma. Miren al reino de los cielos.